Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Los laboratorios Pfizer anunciaron este día de manera oficial que ya las personas que no se quieran inmunizar con la vacuna para el COVID podrán tomar un medicamento en forma de cápsula que será por 9 días y milagrosamente no va a causar mortandad a personas con condiciones preexistentes de problemas al miocardio, problemas de cáncer, problemas de sobrepeso, que era la situación que la vacuna estaba afectando y la razón por la cual muchos americanos declinaban ponerse las 2 y hasta 3 inyecciones. Entonces, al oficializar este anuncio, la empresa Pfizer también dijo que ya inmunizando con la inyección especial que se está dando a los niños de 12 años para arriba, ya va esta generación a tener un alivio básicamente para este problema del COVID. Ahora, el general, cambiando otro tema, Colin Powell recibió hoy los homenajes ante la presencia de expresidentes, tanto demócratas como el presidente Obama, y republicanos como su jefe, el presidente George W. Bush, y una gran cantidad de personas que reconocieron el esfuerzo de este hijo de inmigrantes jamaiquinos que llegaron a buscar el sueño americano y jamás se imaginaron que este hombre iba a ser secretario de Estado, jefe del staff de la Casa Blanca y además el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, el primer afroamericano que recibe este tipo de nombramientos y hoy fue despedido con todos los honores en Washington. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con Gilberto Lozano, su líder, y Aisha del Valle y el internacionalista del Colegio de México, Rogelio Ríos Serrán. Y Gilberto, pues te vimos muy activo en YouTube el día de hoy con el obispo de Jalisco. Bueno, sí, es el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, que pues tiene una voz muy escuchada en México, porque ha sido de los hombres dentro del clero que pues nunca se ha detenido para levantar la voz. Un hombre ya casi de 87 años, con una lucidez mental impresionante. Yo sentía que estaba platicando con una persona de 40, 45 años, con una sabiduría muy fuerte, y efectivamente él dio su expresión sabiendo que acaban de llamarle la atención, porque debemos de recordar que en un oficio dominical hizo una expresión el cardenal en el que hubo necesidad de cancelar la elección en Tlaquepaque. Fíjense nomás, o sea, hasta dónde llegó que la gente de Morena repudió una expresión de no más de 10 palabras y con esas se basaron para poder defender la posibilidad de que en una nueva elección quede una alcaldesa de Morena, porque eran 2 mujeres las que competían en Tlaquepaque. Él fue muy claro, dijo, no veo, para empezar quisiera decirles que el desayuno fue con
8 sacerdotes. Yo ya había estado varias veces en la casa de don Juan Sandoval, pero en esta ocasión quería que se cuestionara fuerte los trucos, las trampas, las mentiras, los mitos del tema de la revocación. La respuesta fue unánime. No ven absolutamente ningún problema para los efectos de que los mexicanos tengamos la oportunidad de decir si queremos que se vaya o que se quede el señor López. Evidentemente, pues ahí la voz de Jalisco fue muy fuerte. En Jalisco no puede entrar López Obrador, igual que en Nuevo León, otros estados, y pues la expresión de él es: yo no puedo, ni creo que debo exhortar a los mexicanos a que alguien haga proselitismo para no participar en un evento histórico como este. Ojalá le llegue a algunos ateos también, como dicen ateos, gracias a Dios, este mensaje, porque efectivamente no es porque lo diga un líder espiritual como don Juan, sino que los fundamentos que dio son válidos. Uno de los temas que se analizó, si me permite, mis compañeros que nos están escuchando, es que ellos escudriñaron verdaderamente el deseo de López Obrador por la revocación. Y voy a dar unos elementos que son contundentes, porque se hablaron abiertamente en este desayuno, pero también con los demás grupos con los que nos reunimos. López Obrador propone, por la forma tan pendenciera en que fue oposición, pidiendo la renuncia de Calderón, pidiendo la renuncia de Peña Nieto, y bueno, creo que era muy natural que si el hombre pedía esas renuncias, presentara un elemento legal que pudiera llevar a cabo no la renuncia, sino el despido de un presidente que no daba el resultado. Entonces fue en diciembre del 2019 esto, y en diciembre del 2019, el día 20, en el pináculo de la popularidad de López, en el momento en el que para un narcisista como López todo era en caballo de Hacienda, firma el decreto y dice: en 6 meses deberá estar la ley secundaria. 6 meses. ¿Eso qué abarcaba? El día último, 20 de junio del año 2020. La pregunta para cualquier mexicano que analiza los hechos, como lo hacen estos doctores en filosofía, en lenguas latinas, en teología, es por qué en junio 20 del 2020, López, teniendo la mayoría del Congreso, no sacó la ley secundaria. ¿Pero por qué no la sacó en diciembre del 2020? Vamos, que se tomara el doble de tiempo, 12 meses. Tampoco la sacó en marzo, tampoco la sacó en junio del 2021, que ya venían las elecciones, y tampoco la sacó en agosto. Tuvo que ser el Tribunal Federal Electoral el que marcara una sentencia y una fecha para que saliera esa ley secundaria, septiembre del 2021. ¿Qué quiere decir esto? A los ojos de gente que analiza las cosas, que López estaba tratando de que quedara debajo de la alfombra esta ley secundaria para que no se procediera a la revocación de mandato, porque le cae el coronavirus, se empieza a caer su popularidad, empieza a cosechar todas las decisiones erróneas económicas, el aeropuerto, Constellation Brands, los temas sociales, los temas de salud, etcétera. Sabe que no las tiene consigo, y menos con lo que sucedió en junio 6, donde la oposición en la elección federal ganó 24 millones de votos contra 20 de todos los partidos satélites y de Morena. Es decir, trae los números en contra. Entonces, es cierto que el presidente propone, pero en este caso el Tribunal Federal Electoral fue el que dispuso. Con eso se acaba el mito de que López empujó la revocación. Lo hizo en el 2019, no lo hizo en el 2020, no lo hizo en el 2021, y claro que cuando sale la Ley Federal de Revocación de Mandato, no iba a echársela encima. No le quedó otra más que ahora llamar a que la gente participe, inclusive rompiendo la veda
que le puso el propio tribunal para que él no haga proselitismo por la revocación. Pero con esto se muere ese argumento de que López es el autor de la revocación. Efectivamente fue el que la puso arriba de la mesa, pero teniendo la mayoría del Congreso, la Cámara de Diputados y el control del Senado, la verdad es que López se hizo ganso, se hizo pato y tuvo que ser un instituto autónomo como el Tribunal Electoral Federal el que diera la orden para que saliera en septiembre. Así es que ahorita él sabe que no las tiene todas consigo. Y por ello orquestó una campaña para que los mexicanos, en este desconocimiento de lo que es la revocación, se le empiece a acuñar como un sinónimo de ratificación cuando esa palabra ni siquiera viene en la Ley Federal de Revocación. Qué cosa. Ahora, Gilberto, ¿cuál fue la reacción de esta reunión? Porque tengo entendido que también asistieron otros líderes y lideresas de la sociedad de Jalisco y que ha sido gente, ahora sí, que hacen honor a aquel lema popular de que Jalisco no se raja. Y vemos que en el apoyo en que te dieron, pues ojalá y el país siga el mismo ejemplo. Platícanos un poco. Con todo gusto, y sirva para los comentarios de Rogelio y de Aisha. Bueno, empezamos ayer con una reunión con las 67 mujeres más influyentes de Jalisco, y parece ser que las que mandan son ellas. Eran las empresarias, las miembros del Consejo de Administración, hicieron preguntas muy fuertes. Sí hubo un elemento disruptivo, pero que finalmente se convenció porque me llamó la atención que la hija del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, de nombre Olga, dentro de esas 67 mujeres, presentó algunas dudas. Quiero decirles que después fue a las siguientes 2 conferencias. Me la topaba en todas, muy animada, pero ella de alguna forma había tenido contacto con esta organización, va por México, y bueno, como que andaba, estamos hablando de la hija del arquitecto de los más famosos mexicanos, que hizo el Estadio Azteca, que hizo una serie de obras. Hizo preguntas puntiagudas, pero muy parecidas también a las de las empresarias. Fue unánime, vamos a la revocación. Después todo el grupo más importante de constructores. Después todo el grupo que es el patronato del Club Atlas, que tiene un especial, lugar dentro de los actores sociales de Jalisco. Después con 2 grupos, uno el día miércoles y el otro el día jueves, donde fueron más de 250 personas en cada grupo, uno en el auditorio Charlie Chaplin, el otro en el auditorio del Club Atlas. Fue unánime. Yo te diría que no encontré una sola persona en Jalisco que se haya rajado. Jalisco dijo sí, y Jalisco va a ser un punta de lanza muy importante en la revocación. Van con todo, van con todo. Las dudas salieron, se cuestionó a fondo, y como dijeron las señoras y gritaron al final, me llamó la atención: no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Qué bueno, Gilberto. Antes de pasar con Aisha, para seguir el orden acostumbrado, gracias Aisha por ayudar a definir la estructura del programa, y queremos ver la manera en que Aisha recolectó firmas para Frena en Tabasco, en la tierra de López Obrador. Te felicitamos, Aisha, y ya después le pasamos la pelota al gran Roger, que nos dé el análisis sobre los efectos de esto. Adelante, Aisha, por favor. Gracias, Gilberto. Bueno, ante todo, gracias, y felicitar de verdad, Gilberto. Me encantó la conferencia, sobre todo porque esa energía es la que la mayoría, casi todos los de Frena la tenemos, y es una lucha de ciudadanos, ¿no? Y es lo más importante. Cuando mucha gente me escribe irritada por los ataques que recibimos, ¿no? De esas voces que nos dicen que somos un pequeño grupo, yo les digo, mira, nosotros que estamos en las calles, o la gente que, en el caso mío me toca en la calle, porque yo lo he explicado,
porque Tabasco no es un estado sencillo. Yo digo que me tocó la Venezuela chiquita de nuevo, ¿no? Yo hace 17 años luché en mi país en la zona chavista, ahora me toca la zona chavista de México. La O sea, sucursal. repito la misma historia, es impresionante. Yo digo, bueno, a lo mejor Dios sabrá por qué pasan las cosas, ¿no? Pero me revivo. Cuando yo he ido a varios municipios de acá de Tabasco, yo vivo en el municipio del centro, y mi labor ha sido de calle. He ido también a la que más me llamó la atención fue la de Paraíso Dos Bocas, que es donde está la refinería. Y sí, a pesar de que hay mucha gente, porque tengo que ser objetiva, que apoya a López Obrador, son gente comprometida y que está informada de esta herramienta. O sea, ellos están conscientes de que es una herramienta constitucional que quizás ahorita la vean como ratificación, y eso quiero tocar el tema y darle más apoyo a lo que dijo Gilberto hace rato. ¿Qué le pasó a López Obrador? Obviamente, si López Obrador hubiese creado esta herramienta para su propio bienestar, ¿desde cuándo hubiese impulsado a su gente a salir a las calles a buscar esa firma? Se los digo en el estado de él. Aquí no hay gente de Morena buscando la firma. Ustedes saben lo que me decían la gente del sector Dos Bocas. Tú eres de Morena, y yo le decía, mira, no soy de Morena, pero estoy apoyando a recoger las firmas, ¿sabes? Tampoco podía ser porque podían agredirme, etcétera. Y ellos dijeron, no importa de dónde sea, lo importante es que te estás metiendo para acá, porque aquí no ha llegado nadie desde que arrancó. Ellos sabían que el 1 de noviembre había arrancado la jornada. Y la gente de Morena, y uno de ellos me dijo, te voy a tomar una foto para mandárselo a la gente de Morena, para que vean que ustedes le están haciendo el trabajo a ellos, cuando ellos deberían de estar en la calle también recogiendo firmas. Porque esto es de los ciudadanos. O sea, yo le dije, bueno, tómamela, pero ojo, no soy Morena, ok, cuidado. Entonces me motivó muchísimo. Yo dije, mira, habían cola de gente, de verdad se los digo, mira, yo me quedé sorprendida, no fui preparada para esa cantidad de gente. Honestamente pensé que me iba a costar como en el municipio centro donde vivo. Aquí ha sido casi titánico recabar firmas. Allí la gente, inclusive me dijeron, dime qué día vas a venir y ya te tenemos las mesitas organizadas con las personas. Ojo, te estoy hablando de gente albañil que, mira, nosotros compramos acá este lapicito que es muy sencillito. Cuesta 29 pesos para poder hacer la firma en la APP, que es algo que también quiero aprovechar de aclarar, Gilberto, que hay mucha gente. Señores, yo le hago un llamado a toda la gente de Frena, que en lo posible trate de utilizar la herramienta que dio el INE en la APP. O sea, si tienen la necesidad de utilizarla de papel, háganla. Pero la experiencia que yo me llevé en Venezuela, lamentablemente, no fue la más idónea, porque ¿qué hacían los chavistas? Hacían la recolección de firmas, pero la hacían mal para generar eliminación de esas firmas cuando llegaran al CNE, y obviamente era sabotear nuestro proceso. Claro, en Venezuela era la única opción que había, estamos hablando de hace 20 y pico de años, o sea, nada que ver con la tecnología de ahorita. La APP es muy sencilla, créeme que no te llevas ni 3 minutos para registrar a una persona. Entonces, con estos lapicitos, fácilmente, que son baratos, 29 pesos, pones la firma y sale lo más parecido. Créeme que es súper cómodo. Entonces eso también agiliza muchísimo la recolección de firmas, porque fácilmente, por ejemplo, ayer que estuve allí, mira, habían como 30, 40 personas esperándonos para la firma. Me quedé sin batería. Paraíso, no lo saben, pero me quedé a 1:30, 2 horas donde yo vivo. Entonces debía estructurar más, no sabía bien la zona, es nuevo esto para mí, pero me sirvió de base para ya saber dónde están los nichos donde puede estar las personas, o donde es todo lo posible muestreo que se van a hacer para poder hacer la recolección de firmas. Entonces, mira, yo estoy muy motivada, muy contenta. Cuando vi a esa presentación de conferencia de Gilberto, dije, por supuesto que sí se puede. Aquí en Tabasco estoy y sí se puede. No me quiero imaginar los demás estados que tienen mayor probabilidad de éxito, porque son estados más en contra de López Obrador. Entonces, es cuestión de seguir haciendo el llamado, es cuestión de seguir demostrando con hechos, señores, porque yo siempre he dicho, mira, son 45 días, ya ahorita menos, quedan 41 días, ¿sabes? O sea, es un esfuerzo que nos va a servir para toda la vida. O sea, yo creo que estos son 41 días que la gente se tiene que dedicar a México, se tiene que dedicar a esta gran jornada y seguir llamando a las personas para que nos apoyen como auxiliares, seguir concientizando a la población de que es importante esta herramienta, porque es la única que quizás yo considero, y discúlpenme mi radicalismo, que es la única que tenemos para sacar a López Obrador. Y la oposición, esa gente que está todavía
titubeante. Si realmente quieren ganar esas 6 gubernaturas que les toca en el 2022, la mejor forma de hacerlo es que se nos unan, porque más probabilidad van a tener de ganar esa gubernatura teniendo a López Obrador afuera que en el poder, por razones, y voy a utilizar mi palabra, lógica. Yo no puedo entender en mi cabeza cómo pueden pensar que van a tener probabilidad de éxito para unas elecciones teniendo a López Obrador todavía en el poder. O sea, más fácil es teniéndolo fuera. Se debilita Morena y vamos a tener algo maravilloso que es una sociedad organizada, ¿sabes? A través de nosotros, por supuesto, Frena. Una sociedad organizada que va a ser cada vez más participativa y eso la va a motivar a seguir actuando. Entonces, yo de verdad estoy súper feliz. Felicitaciones, Gilberto, felicitaciones a toda la gente de Frena, porque realmente vamos bien. Qué bueno, Aisha. Roger, con lo que está haciendo Gilberto y Aisha y con lo que pasó del, pues, manipuleo del caso Lozoya, como analista, ¿crees que ya se está hundiendo más y más López? Si no es que ya está bien hundido. Sí, definitivamente sigue en este camino de descenso, el desgaste en el poder le está cobrando la factura, pero no solamente el desgaste, que digamos es un elemento natural en todo gobernante, sino malas decisiones, juicios apresurados, persecución judicial de personas, de científicos, de opositores. Precisamente el domingo 7 de noviembre, el próximo domingo, yo no dejo de pensar en este caso, en Nicaragua se va a celebrar esta pantomima de elección presidencial. Están los 7 candidatos opositores a Daniel Ortega en la cárcel. En la cárcel. No dejaron entrar a observadores de la OEA, Organización de Estados Americanos, del Centro Carter, los que normalmente acuden a las elecciones. No dejaron entrar a los reporteros del Washington Post, del New York Times. Ese es un escenario extremo. Yo no quisiera ver nada de eso en México. Pero en la desesperación por ver que el poder se le escapa de las manos, que la sociedad está en pie de lucha y que está encontrando oposición a muchas de sus políticas, la tentación es, como en el caso de Nicaragua, volverse más autoritario. Me llamó mucho la atención la conversación que mencionaba Gilberto con Cardenal Sandoval Íñiguez, porque es un líder muy influyente en la iglesia. Su apoyo a esta acción de la revocación, que va más allá del momento político, sino que se establezca la herramienta para participación ciudadana, es muy importante, porque la voz de los sacerdotes, la voz del cardenal en Jalisco, en toda esa zona del país, es muy escuchada. Ellos sirven como una referencia desde los púlpitos, desde las misas, para dar una orientación a la gente. Y cuando esta orientación es hacia eso precisamente, hacer un contrapeso al poder, participar, utilizar las herramientas que se tienen a la mano, pues qué mejor. Eso contribuye a elevar la conciencia cívica y creo que es un ejemplo para el resto del país. Me recordó mucho la figura del arzobispo de Monterrey durante 15 o 20 años, don Adolfo Suárez Rivera, lo recordarás, estimado Gilberto, nombrado cardenal también por el Papa, ya fallecido, me parece que murió hace más o menos unos 10 años, y que fue durante estos 20 años arzobispo de Monterrey en épocas muy difíciles, desde los años 80 hasta finales de los 90, se vivieron devaluaciones, se vivieron crisis económicas, enfrentamientos de empresarios con el gobierno federal, y en todo momento la voz del cardenal fue un factor de referencia, un factor de equilibrio, de prudencia, ¿no? De evitar que los conflictos escalaran o evitar los abusos del poder cuando estos se hacían muy patentes. Entonces, creo que es una buena estrategia rodearse de todas las voces posibles que den impulso a la cuestión de la revocación. Y me llamó mucho la atención, en efecto, la lucidez del cardenal. Yo tenía mucho de no verlo en alguna aparición pública. Yo pensé que ya estaba completamente retirado y todo, pero no, se ve el señor, se ve entero, se ve completo. Y bueno, volviendo a esta situación, todos estos factores, estimado Franco, la pregunta que me hacías, por supuesto que abonan a este desgaste del poder de López Obrador. Pero ojo, entramos en una etapa de muchos riesgos, muy complicada. Por eso saqué el ejemplo de Nicaragua.
Sucede en la desesperación de los gobernantes que ya no saben qué hacer, que no dan resultados, pero que tienen los hilos del poder, caer en la tentación, por supuesto, autoritaria. Ya hay señales muy claras de que esto está ocurriendo en México. Aisha no se ha cansado de decirnos que ya se vivió esto en Venezuela, cuidado porque son señales similares. Y lo de Nicaragua, que lo vamos a ver el fin de semana, a ver cómo se evoluciona todo, pero no hay esperanzas, va a ser una elección completamente manipulada. Es uno de los escenarios que nos deben servir para tener muy claro, pero muy claro en México, hacia dónde no queremos ir, hacia qué camino queremos evitar. Pero si no hay participación, si no se utiliza todo lo que tenemos a la mano y establecemos ese mecanismo como algo ya definitivo al alcance de los ciudadanos, entonces sí estaremos poniendo en riesgo la democracia en México. En general suena un poco dramático esto, ¿no? Pero la democracia se gana con estas batallas de todos los días, uniendo voces, haciendo labor como la que hace Aisha ahí en el terreno, ¿no? Con la gente misma, lo que hace Gilberto, ¿no? Platicar con todas las voces de la sociedad, líderes, para exponer los puntos de vista. Solamente así es como se puede combatir la tentación autoritaria, que yo la veo muy amenazante sobre México. Gilberto, estuviste entonces también en contacto con empresarios en Jalisco y pues tú eres empresario regiomontano. ¿Qué vertiente ves en el empresariado jalisciense y su futuro a participar en toda la campaña que tú muy a bien has llevado con la revocación de mandato? Mira, a mí me llamó mucho la atención que se generó entre los empresarios de Jalisco acuñar una frase que la verdad a mí me hizo mucho sentido. Llegó el momento de crear la cultura de la revocación. O sea, los empresarios tienen una visión más amplia y en ese sentido ellos dicen es el principio de un camino en el que se pueda crear un círculo virtuoso de lo que ellos hacen en sus empresas. O sea, oye, pues, si tienes una persona que te roba, que lo que te prometió en el contrato no lo cumple, que además te traiciona, pues imagínate que no lo pudieras echar fuera. Entonces, esa fue una cosa que estuvo muy encima de la mesa con los empresarios de Jalisco, las empresarias también, de decir, le llegó el momento a México, tenemos que crear esa cultura. La palabra revocación todavía no la asimila la gente en cuanto a qué significa, y más con la confusión y manipulación que ha hecho Mario Delgado, que en cada oportunidad que tienen, ellos, Morena, sus secuaces, la disidencia controlada, tratan de usar la expresión ratificación. Y eso es porque tienen pánico, están asustados. O sea, si no, pues no ves por qué quisieran ellos manipular lo que significa la revocación, cuando dentro de la ley no existe la palabra ratificación. López ya está ratificado hasta el 2024. Aquí de lo que se trata es si lo quitamos. Bueno, entonces yo vi en los empresarios esa parte de una visión de crear esa cultura de despedir al servidor que no funcionó o funcionario que no sirvió, etcétera. Y el punto, y esto fíjate que más de los empresarios, fue la comida que tuve con Alberto Cárdenas, un exgobernador de Jalisco muy querido. Venía de su rancho, la verdad me impresionó porque él anda pegado ahí en su rancho y como me dijo Gilberto, yo no me robé nada, tengo que ganarme la chuleta. Aquí estoy contigo porque me interesa mucho platicar. Y él lo que nos dijo fue lo siguiente. Dijo, mira, creo que en este momento, Gilberto, hay una oposición muy débil. Hay una oposición desgastada. Hay una oposición contra la pared, porque seguramente López utiliza con ellos coperas o cuello. Eso es importante que tú no le sumes expresiones en donde los pones contra la pared, porque tú eres muy fuerte, impones mucho y a veces pues tienes que pensar que tu posible enemigo
de tu enemigo, pues puedas aprovecharlo. Él, tú sabes que tiene una influencia panista muy fuerte en Jalisco y fue muy prudente, muy sabio, la verdad, a mí me causó una excelente presión Alberto y me dice, Gilberto, úsalos. Y te voy a dar una expresión del maquío. Con estos bueyes hay que arar. Expresión que yo la utilizamos en junio 6 en Frena, que decíamos, oye, pues hay que buscar al menos peor. Me dijo, con estos bueyes tienes que arar. Estoy seguro que no te vas a encontrar un eco muy fuerte por el hecho de que ellos también ponen barbas a remojar. En el futuro pues les van a aplicar la revocación a gobernadores, diputados, alcaldes que puedan ser de su partido. Y claro que esa ha sido la esencia de por qué se ha retrasado tanto el que llegara la cultura de la revocación a México. Esa fue una expresión de Alberto y hubo una segunda en donde le preguntó a la mesa de qué tamaño puede ser la insurgencia si López pierde. ¿Cuánta gente sale enojada? Y entonces él dijo, los mexicanos tienen que tener claro que los bonos, las dádivas que hoy reciben, no son de López, son de los impuestos que pagan los empresarios, son de la gente que trabaja. Y hay que decírselo claro a la gente, porque es engañada haciéndole creer que la vacuna del COVID se la regaló López, cuando la pagó un mexicano con su trabajo, con sus impuestos. Y entonces en la mesa había gente que tenía contacto con Chiapas, Guerrero, con muchos estados, y fue contundente la respuesta. Si López se va, la macroplaza de Monterrey se llena, la plaza de armas de Querétaro va a estar de plácemes, la Minerva va a estar con banderas de México agradeciendo que ya se detuvo este rumbo ingrato al que nos está llevando López y que probablemente, y él se atreve a decir que ni siquiera la mejor en Guerrero, casi ve renunciando de inmediato a Ebrard, ve renunciando de inmediato a Monreal, o sea, él ve renunciando a la gente porque, como hace rato lo dijo Aisha, que también la felicito por esta tarea tan difícil de estar en la calle levantando los registros, porque así como hoy, hay que decírselo a los mexicanos, el Canelo, que por cierto, me topo con que el Canelo, ejemplo que utilizo, pues es jalisciense, y les decía, acaba de pasar por la báscula el Canelo, se va a dar la pelea, nosotros también necesitamos 3 millones de firmas para poder pasar por la báscula. Entonces, mencionando este ejemplo del Canelo, ya se acabaron completamente las voces de titubeo en Jalisco. Y estoy hablando de líderes sociales, de gente, líderes de los mercados de abastos, líderes de los comerciantes, y Jalisco, yo sí creo que va a ser una punta de lanza muy importante en este esfuerzo, y te decía que la fiesta se podría convertir en una fiesta nacional en marzo 27, el día que el Instituto Nacional Electoral, que afortunadamente todavía es nuestro, pues festejemos el que López se vaya a su rancho. Porque como lo dijo Aisha, se debilita y se desmorona Morena, y se desmorena México. Entonces, yo pienso que en las mentes un poco más brillantes del grupo de López saben el riesgo que están tomando, y en ese sentido, bueno, también esta semana estuvo llena de eventos importantes como la no presencia de López Obrador en el grupo del G20 en Roma. Eso fue contundente. Yo inclusive me atreví a pensar que le pidieron a López que no fuera, que de preferencia no se presentara, que mandara ya a Ebrard para pasarle algunos papeles, que bueno, se la pasó buscando fotografías, igual que Felipe Calderón en Glasgow con esto del cambio climático. Pero fue muy contundente. Y la pregunta que nos hacemos muchos mexicanos, ¿irá a presentarse el 9 de noviembre en la ONU López? Ya le tenemos su recibimiento preparado. Pero sobre todo una cosa importante que le quiero comentar a Isha, a Rogelio y a ti, Frank, y a toda la audiencia que nos tiene paciencia para ver estos temas tan escabrosos, le vamos a presentar una carta a la ONU para que nos apoye
con observadores internacionales el día de la revocación. Maribel Garza, coordinadora de FREN en Estados Unidos, ya prepara la comitiva para estar el 9 de noviembre. Vaya o no vaya López, en la ONU se va a manifestar el repudio que tenemos los mexicanos. Y más después de que 40 legisladores demócratas y republicanos le dijeron a Biden, hoy señor se la pasa pisoteando el TEMEC, Ken Salazar se acerca al palacio y mira lo que hace López. Cambia el asunto de seguir viendo la ley de la reforma eléctrica para abril. ¿Por qué para abril? ¿Por qué no en febrero, hombre? En enero, ya que pase el puente de Guadalupe Reyes. Porque tiene miedo. Tiene miedo y la pasa un mes después de la revocación de mandato. Un mes después, porque no quiere tener más y más gente completamente ya como adversarios, en donde se acaban ya las voces de apoyo a López en todo el país. Gracias, Gilberto. Y antes de pasar con Aisha, que viene muy guapa hoy, el contacto que tengo por ahí en el ejército me aclara que el ejército no está soportando militarmente, o sea, con todo lo que es la estrategia táctica, la dictadura de López Obrador. El ejército está recuperando su papel del ejército del pueblo, que es lo que siempre ellos han querido, un ejército histórico, y lo que sucede es que Luis Crescencio Sandoval está ahí pues amarrado, porque lo forzan a estar diario, pero eso no quiere decir que el ejército tenga la presencia de mantener una dictadura llena, no sé qué calificativo usar, calamidades o cosas como lo bien hacía Hugo Chávez, que hasta él por ser de antecedentes militares, pues forzaba por medio de las armas a muchas cosas, como Aisha nos puede refrescar la memoria. ¿Tú cómo lo ves, Aisha, si se da afortunadamente, gracias a Dios, esta revocación, gracias al esfuerzo de ustedes? Yo platiqué, un gran amigo mío, no puedo decir el nombre, es un alto oficial del ejército, y me dice, no, Frank, el ejército va a mantener la integridad del país, las garantías individuales y un respeto al proceso democrático. Es todo lo que vamos a hacer como militares y párale de contar. Hugo Chávez sí abusó de la normatividad jurídica del ejército venezolano, pero los ejemplos están de más. Tú dinos tu punto de vista, ¿cómo ves y cómo sientes? Porque a ti tú fuiste a buscar firmas y nadie te molestó, ni del ejército, ni de los morenistas, ni nada de nada. Entonces esto inspira a la gente a que sigan y invitamos a toda la gente de Tabasco, porque acá hay muchos tabasqueños, vayan a buscar a Aisha, aparte de que es muy guapa y la conocen, pues se registran para la revocación de mandato. Adelante, Aisha. Sí, les doy una foto también. No, mira, voy a decir algo que me hiciste reír, escucha. ¿Por qué Morena insiste mucho en la ratificación? Porque es la única manera que ellos tienen para convencer a su gente del gran error que impulsaron. Ellos mismos se pusieron una soga al cuello. Entonces, si ellos realmente impulsan la revocación como lo que es, menos gente van a tener. O sea, ellos saben que están fracasados. Por eso este llamado es a la oposición, que terminen de abrir los ojos y se den cuenta de que tenemos toda la probabilidad de éxito, señores. Mire, de verdad, lo voy a repetirlo por enésima vez. Lo dice alguien que vivió 17 años la dictadura venezolana. Yo esto lo estoy repitiendo y no es algo que me siento orgullosa. Ustedes vieran, amigos míos, judíos, que tengo en Estados Unidos, preocupados porque me dicen, Aisha, o sea, eso no es fácil en México, México no es Venezuela, cuidado, ¿cómo estás hasta México? Porque ven los videos. Digo, tranquilo, o sea, no va a pasar nada. O sea, el escenario que yo veo acá, veo tanta probabilidad de lograrlo. ¿Ustedes creen que si yo viese la mínima idea o porcentaje de fracaso, ni siquiera lo estuviera intentando? O sea, no. Pero hay mucha probabilidad de éxito por lo que estamos hablando. O sea, cuando yo voy a la calle y veo a la gente de Tabasco, que es el estado que represento, titubeante, como que mira, sí me agrada López Obrador, pero déjame intentarlo.
Eso me da esperanza de seguir. Con el caso de Chávez, no, imagínate, Chávez gana en 1998. En el año 1999 cambia la constitución y es cuando introduce la revocación de mandato, igual que pasó acá, cuando él tenía una popularidad muy fuerte, cuando todavía no se había radicalizado. ¿Qué pasa? En el año 2000 ya Chávez comenzó a radicalizarse, pero de manera abismal, y es cuando comienza a cambiar toda la estructura, el CNE nuestro, el Tribunal Supremo de Justicia, etc. ¿Y qué hizo Chávez? Darle poder a los militares, porque como muy bien lo dices tú, Frank, como él era teniente coronel, se le hacía fácil el contacto con los militares, ya conocía a su gente, ¿no? Recuerden también que él intentó dar un golpe de Estado. La primera vez que Chávez intenta meterse en el gobierno de Venezuela es a través del golpe de Estado que en 1992 intentó hacerle Carlos Andrés Pérez. Entonces ya él venía con esa secuela de autoritario, pues. Entonces, obviamente, para premiar, porque es una agenda chavista, el Foro de Sao Paulo, esto está bien definido en las marcas que hizo Fidel en su momento con Lula da Silva. Obviamente Chávez comienza a darle poder a los militares, entonces tú ves que manejan, y ahorita los militares manejan todo el país, manejan los aeropuertos, manejan las carreteras, todas las obras en su momento que habían las manejaba ellos. Aquí Obrador está intentando hacer lo mismo, veamos todo el poder que le está dando a los militares, pero eso que me acaba de decir me motiva aún más a la lucha, porque si todavía hay militares dentro de México, de la Fuerza Armada Mexicana, con esa convicción, mira, más aún vale la pena seguir en la lucha porque se van a poner del lado de nosotros, los civiles. Lamentablemente en Venezuela fue todo lo contrario, los militares se arrodillaron al régimen, se dejaron comprar y los militares son el enemigo número uno de los venezolanos. Por eso que ustedes, yo sé que a mucha gente le cuesta entender cómo es posible que Venezuela, siendo un país tan rico, ahorita esté comiendo de la basura y que tenga 22 años en dictadura. Estamos secuestrados, así de sencillo, secuestrados. O sea, los militares que serían los que nos pueden dar la cara, los que pueden sacar a ese dictador asesino de Maduro, están a favor de él. Entonces, lo que me motiva aquí en México es que, imagínense ustedes, tenemos todo y la posibilidad. Eso sí, como te digo que tenemos todo también, nuestra posibilidad es ahora. Muy bien lo dijo Gilberto, yo también hice ese análisis. Ahora, la oposición también contribuyó a que se distanciara lo de la reforma eléctrica para abril. A ver, ¿por qué esperar tanto? Claro, porque no les conviene, porque al saber ahorita que esa reforma podría salir, obviamente Obrador iba a ser repudiado y esta gente que a lo mejor estaba titubeante iba a ir en su contra y esos eran votos en su contra para el revocatorio. No le convenía. Todo esto es estrategia. Él está bien informado y está bien estructurado de lo que quiere hacer. Entonces, aquí la pelota está de nuestro lado, del lado ciudadano y nuevamente esa oposición que está en una zona de confort esperando el 2022, el 2024, el momento de actuar, si realmente quieren tener protagonismo en sus elecciones, es que se nos unan, porque créanme que de lo contrario, olvídense que en el 2024 le van a ganar a Morena, y mucho menos las 6 gubernaturas en el 2022, no sean ilusos. O sea, el momento es ahora, es mejor trabajar con un gobierno sin López Obrador que yendo a elecciones con la cabeza de López Obrador, con el presupuesto que tiene, que va a empezar a dar plata. Recuerden todos los aportes sociales que tiene. Eso va a comenzar ahorita el año que viene a empezar a dar plata, que sea a los adultos mayores, que sea a los niños, que sea a todo el mundo. Y es una forma que tienen estos gobiernos populares de manipular a las personas. Entonces, señores, el momento es este. Se lo digo yo, que lo insisto, que viví 17 años esto, lo estoy repitiendo, como le digo, en una Venezuela chiquita aquí en Tabasco, así que sí se puede, con miedo, como se lo dije al amigo judío que estaba con su temor y me hizo molestar y se lo dije, ese Ambran, le dije, mira Ambran, si me vas a estar llamando y escribiendo para estarme desmotivando, perdóname, pero prefiero que no lo hagas, porque no estoy ahorita para recibir eso, ¿ok? No me apoyes, pero tampoco me sabotees mi lucha. Porque si ustedes, los judíos, en vez de quedarse esperando un cambio, hubiesen actuado, yo creo que la historia ahorita de los judíos fuera totalmente distinta. Pero con miedo, lamentablemente, no se va a ningún lado. Y el momento de luchar, señores, es este. Estamos en un momento histórico importantísimo, no solamente para México, para Latinoamérica, para la humanidad. Vamos a ser un referente del cambio, de decir que México sí le dijo no a la dictadura. Gracias, Aisha. Antes de pasar con Rogelio, no sé si me puedan captar esta pantalla
Voy a pasar el screenshot. Dice lo siguiente: rewards information to bring Mexican drug traffickers to justice. Se darán recompensas por información que ayude a traer o extraditar a los traficantes de drogas a la justicia de Estados Unidos. Es un boletín que acaba de salir del Departamento de Estado hace unos minutos y dice lo siguiente. Dice, el Departamento de Estado está anunciando un paquete de recompensas ofrecidas que partirán desde los $5 millones cada una por información enfocada a encontrar, para arrestar y encarcelar a los traficantes y jefes de los carteles, así como a sus lugartenientes y todos los operadores que están en suelo mexicano en contacto con los estados de Chihuahua y Sinaloa. Aureliano Guzmán Loera, hermano del quien fuera el líder del cartel Joaquín Guzmán Loera, y sus hermanos Ruperto Salgueiro Narváez y José Salgueiro Narváez y Heriberto Salgueiro Narváez, todos operadores bajo la sombrilla del cartel de Sinaloa, están ya bajo la lupa básicamente de las autoridades norteamericanas. Ahora ya se descubrió que esta gente tiene conspiraciones y además detalla el Departamento de Estado. Ya no lo está haciendo la DEA, Gilberto, Roger, Aisha, ya lo está haciendo el Departamento de Estado norteamericano. Y perdonen que les haya interrumpido, y lo que dice más adelante es muy interesante porque el anuncio se hace con el soporte total del Departamento de Justicia y de todas las instituciones de la ley que tienen que ver con el problema de 96.779 jóvenes muertos por sobredosis de drogas que estos carteles han puesto en las calles de los Estados Unidos. Además, el programa de recompensas ofrece una serie de situaciones que ayudarían como testigos protegidos y en ciertos casos hasta la residencia y ciudadanía se les dotaría a estas personas siempre y cuando sean confiables para el programa de los Estados Unidos. Y Roger, permíteme nada más hacerle esta pregunta a Gilberto, porque ante el fracaso total de la operación Código Negro, que no arrojó ningún resultado, ya está dando el Departamento de Estado los nuevos pasos, porque ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Gilberto, ¿cómo ves este anuncio hecho hace unos minutos con la anuencia del presidente Biden? Evidentemente ya están en un punto de no retorno. Se han dado cuenta que la complicidad o condescendencia de López ha llegado a límites inexplicables. Hoy nos topamos con que el nuevo gobernador de Morena en Michoacán se trajo un secretario de Seguridad Pública con todo su equipo de Sinaloa. ¿Cómo? O sea, trata de imaginarte, están haciendo el puente completo Sinaloa, Sonora, Michoacán, y la gente, nos acompañó una persona de Morelia, que no se pueden explicar cómo está López dejando que Morena sea un cómplice, toda vez que esos carteles avanzaron con este secretario de Seguridad, que se dice que hasta puede ser un gran cómplice, y se trae un equipo de Sinaloa a trabajar al gobierno de estado de Michoacán. Todo eso lo saben los Estados Unidos, no tengo duda, y se han dado cuenta que no se ha hecho absolutamente nada. Y en ese sentido, bueno, el problema del narcotráfico, no entiendo el siguiente paso que ya debe de dar Biden.
y es el de nombrar los carteles terroristas. Esa parte yo creo que le están dando una oportunidad todavía a López. Esta noticia que acabas de dar es un aviso no para la gente que solamente va a buscar cazar esa recompensa. Trata de imaginarte en la mente de la señora de la Secretaría de Seguridad, de Luis Crescencio Sandoval, del señor Ojeda, de Marcelo Ebrard, que los Estados Unidos ofrezcan recompensas con nombres y apellidos de $5 millones, y como tú lo dices, una gran diferencia, el Departamento de Estado. Oye, entonces, ¿qué relaciones bilaterales tenemos? ¿De qué tamaño son? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Departamento de Estado dice, hey, le ofrecemos a los mexicanos tanto? Porque ustedes allá adentro no hacen absolutamente nada. Han pasado los días y no han hecho absolutamente nada, porque este asunto, hasta del encarcelamiento de Lozoya, responde a un asunto político, de presión social, de querer tener un espejito López de que está haciendo algo, pero él sabe que el país ya está entre los 5 países más corruptos del mundo, con los índices de violencia más grandes del mundo, y entonces se le está saliendo de control y hay una tormenta perfecta, porque este es un aviso, no para ir a cazar la recompensa, es un aviso a López. O te ponen las pilas, o la siguiente ya es llamar carteles terroristas y que Estados Unidos entre, de acuerdo a los tratados internacionales, a atacar el problema directamente ellos. Entonces te doy ese dato, lo que está pasando en Michoacán con el nuevo gobernador de Morena, que se trajo un equipo de Sinaloa. ¿Cómo? ¿A poco no hay en Michoacán gente que pueda ser capaz de enfrentar el asunto del crimen organizado? No, es complicidad. Es que lo hemos dicho, la revocación nos va a permitir quitar verdaderamente un narcogobierno. Gracias, Gilberto. Ahora, Roger, como internacionalista, ya para que el Departamento de Estado tome la batuta y haga este llamado oficial hace unos minutos desde el Departamento de Prensa, ¿para dónde va la dirección? ¿Cuál debiese ser la reacción del gobierno mexicano si es que dicen que son aliados de Estados Unidos? No, la reacción debe ser ofrecer toda la cooperación posible para cambiar de rumbo la estrategia contra el narcotráfico. Creo que lo ha dicho muy bien Gilberto, el mensaje ya está sobre la mesa, la tolerancia se agotó, se acabó ya, no hay más dudas o esperando en Estados Unidos a ver si en este mes o en esta semana ya empiezan a rectificar. El fracaso de la estrategia de abrazos, no balazos, es ya evidente. Y si le sumas el lamentable espectáculo para el debido proceso, para el Estado de Derecho, del manejo del caso de Lozoya, no estoy hablando de que sea inocente ni nada, él ha aceptado que recibió soborno, pero el desastroso manejo del debido proceso, entonces, pues desde afuera, desde la observación internacional y de un socio interesado como es Estados Unidos, se ve claramente que ya el asunto no da para más esperas y que hay que tomar cartas directamente en la situación de México. Y es una bofetada esto de ofrecer pues las recompensas directamente a las personas de México. Es como saltarse al gobierno mexicano, ¿no? Es decir, si su gobierno no está haciendo nada, si a nosotros nos dicen y nos dan información, nosotros lo recompensamos. Increíble, ¿no? Increíble. Sí, la verdad, tienes mucha razón, Roger, y empiezan en $5 millones. O sea, hay dinero para los que quieran ganar dinero. Bueno, si la de Nicolás Maduro, Frank, ya van 15 millones. Sí, si me permites, Frank, bueno, creo que también ha sido información y a mí me gustaría oír las opiniones porque, pues, es esta mesa que tenemos aquí con la México-venezolana Icha y con el internacionalista Rogelio, y tú desde allá en Atlanta, pues hace una mezcla muy importante para ver un gran dato que apareció esta semana. La red de Maduro para lavar dinero con empresas mexicanas que tiene ya una exhibida completa, donde van a salir salpicados evidentemente funcionarios
del gobierno de López, porque es con el gobierno de López donde se intensificó mucho más el asunto de esta red de lavado, que seguramente aquella captura que supo pronosticar Aisha hace aproximadamente 3 semanas, de que iba a tener una repercusión porque el señor hacía negocios con lavadores mexicanos, claro que está enfrente de la cara de Joe Biden. O sea, espérate, esto ya no es un asunto de que hay una sospecha. Nos está diciendo el señor que tenía nexos con el gobierno mexicano, empresarios mexicanos, para el asunto de lavar dinero por la vía de las famosas cajas CLAP. Entonces, este asunto también esta semana fue un golpe tremendo para López, que trató en las mañaneras de sacarle la vuelta, y lo que nosotros veíamos venir ya se dio, y esa ya no es una estrategia fallida, la de abrazos, sino creo que más que estrategia fallida, fue una complicidad concedida de parte de López a los cárteles. Y en ese sentido yo los voy a dejar trabajar en paz, haga negocio, gracias por su patrocinio, gracias por su apoyo para llegar a ser presidente, y yo lo que les ofrezco es engañar al pueblo de México diciendo que mi estrategia es amor y paz y que voy a abrazarlos, pero la realidad es que lo que lo estoy haciendo es dejarlos trabajar. Gracias, Gilberto. Aisha, parece ser que se declaró ya oficialmente de parte de las autoridades de Estados Unidos formalizar todos los cargos que existen contra Nicolás Maduro. ¿Qué has escuchado en Venezuela al respecto? Así es, de por sí Maduro salió de que él va a cooperar, de que no está de acuerdo, pero que respeta que hagan toda la investigación, y bueno, está acorralado. La detención de Al-Assad, yo les dije que él iba a cantar, porque lo tienen agarrado, y eso fue gracias a los Estados Unidos, obviamente, lo tienen agarrado de todos lados. Entonces, él, para salvar su pellejo, tiene que decir cuáles son los vínculos, y aquí en México, mira, les digo sinceramente, yo creo que una desesperación que este señor Obrador está apoyando el revocatorio, porque él quiere buscar la manera de irse lo más pronto posible, porque él sabe que está hundido hasta el cuello. ¿Por qué? Porque ¿cómo llega a la presidencia? Obviamente todos esos recursos que le nutrieron durante años a ese señor vienen del Foro de Sao Paulo. ¿Por qué ustedes creen que es su amistad con Evo Morales? ¿Por qué creen que es su amistad con Maduro? ¿Quién puede apoyar a un narcodictador como Maduro, por Dios? O sea, es un tema hasta de humanidad. Y ustedes ven cómo lo reciben acá. Entonces, eso tiene una razón de ser, como dice Gilberto. O sea, esto no es de abrazo, no balazo para él. No, es que todos son cómplices. Cooperaron con él para que llegara a donde está ahorita. Y ahora tiene que pagar favores. Tan sencillo, esto es un narcoestado, y por eso es tan importante que la ciudadanía sepa el momento tan importante que estamos viviendo. Por eso es tan vital que se apoye esta herramienta. O sea, hay que hacer un cambio. Yo no digo que sea fácil, pero cada cambio comienza con cada ciudadano y con la disposición que tengamos de hacerlo. Entonces, si no apoyamos ahorita, ¿cuándo va a ser? Cuando ya cuando la dictadura, señores, ya la estamos. O sea, yo se los digo, insisto, yo sé que parezco fastidiosa, pero es que es una película, para mí es traumático. No se crean que es algo que me siento orgullosa de decir, vuelvo a repetir la historia. Pero bueno, mira, lamentablemente me toca de nuevo, y es como lo digo siempre, es mi compromiso moral. Cuando mucha gente me ataca con su xenofobia porque soy venezolana y que no tengo derecho de meterme en la política de México, yo les digo, quizás ustedes, si hubiesen vivido una partecita de lo que yo viví y estuviesen en un país que le abrió las puertas, que le dio la oportunidad de vivir en libertad, y vieran lo que está pasando, yo creo que ustedes harían lo mismo que estoy haciendo yo, porque no puedo vivir acá viendo que el país está yendo a los mismos pasos que impuso Chávez en Venezuela y quedarme callada. Entonces, lamentablemente, todos estos gobiernos comunistas y el famoso Frente Comunista que quieren realizar es exactamente para eso. Yo no me quiero imaginar cuando este señor salga toda la pudredumbre de Morena, porque créanme que están más embarrados, como se dice en Venezuela, de toda esta porquería de lo que nos imaginamos. Estamos viendo nada más una partecita por encimita de lo profundo que está hundida esta gente con temas de narcotráfico, lavado de dinero.
Mira, y vámonos más allá, trato de blanca. Yo tengo una experiencia que, no voy a decir nombre, pero eso se la comenté a Gilberto, horrible de cómo ya está trabajando desde México la trata de mujeres venezolanas para la prostitución aquí en México. ¿Sabes? Tú dices, ya va, ¿cómo hacen para entrar a México sin problema alguno? Porque yo recuerdo cuando emigré, mira, eso fue casi de me ponían grillete. Ahorita es impresionante, sobre todo en Morelia, que fue el caso cercano que tuve, y tuve que meterme de lleno porque me pidieron apoyo y de verdad que fue un caso delicado, era una niña de 17 años. Y mira, es grave y eso está pasando más con el gobierno de López Obrador. Entonces, todas estas situaciones se están intensificando y la gente está como ciega. Entonces es momento de despertar, es momento de actuar y qué mejor hacerlo que con esta herramienta que tenemos ahorita. El momento es ahora. Gracias, Aisha. Gilberto. Mira, cuando la unidad de Gilberto, no te acepta que hubo... ¿Se escucha? Sí, ahora sí ya. Te fuiste unos Gracias. segunditos. Muy bien. Cuando la unidad de inteligencia financiera que reporta al mismo gobierno de López acepta que hubo un perdón en todos los asuntos de tipo Hacienda de esta red de lavado de dinero, estamos, como bien lo dice Aisha, viendo la punta de un iceberg lleno de una cloaca. O sea, el propio gobierno de López acusa al gobierno de López de haber dado perdón a los aspectos hacendarios de toda esta tranza madurista de Alex Saab. O sea, hay claramente identificados documentos en donde la gente que estaba en la Fiscalía General de la República, y va más allá que la bronca que puedan traer Santiago Nieto con Alejandro Gertz Manero. No, lo dijo apenas hace el 2 de noviembre Santiago Nieto. Hubo un perdón consciente de todas las tranzas maduristas que se hicieron en México. Hay contubernio del gobierno mexicano. Se les estuvo perdonando y dejando pasar. Igualito que el caso del fentanilo con Cofepris. López ha maniobrado un narcogobierno. Lo están diciendo ya sus propias gentes. Es increíble. Gracias, Gilberto. Y antes de pasar con Roger, que quiere meter la imagen del boletín que les mencioné, el Departamento de Estado también menciona una reunión, si no me equivoco, y corríjanme porque es tanto lo que leo que luego se me olvida, es Cabo Verde, de donde sacaron al testaferro. Así es. Sí, Bueno, así es, Cabo Verde. aquí está el boletín. Gracias, Roger. Ahí está. Acaba de llegar a las 6:57. Anuncia el Departamento de Estado recompensas libres. Nada de que el sistema va a operar ahorita. Chequé con un amigo del gobierno norteamericano y va a operar de la siguiente manera. El informante llega a la frontera, dice a los agentes de aduanas que tiene la información y lo pasan confidencialmente a una sala. Se le entrevista a la persona y si es muy grave el caso, las autoridades norteamericanas le dan la protección hasta que se completa la operación. Si el gobierno norteamericano logra detener inmediatamente a esos capos, esa persona recibe el estatus del Departamento de Estado y por eso lo está organizando el Departamento de Estado, no es la DEA, no es el Departamento de Justicia, claro, sí están atrás de todo, pero el Departamento de Estado, que es el que maneja el estatus migratorio de mucha gente, van a darle el estatus de protegido, testigo protegido, a cualquier persona que ayude, y si se comprueba todo y se hace la operación y se detienen a los cabecillas que Estados Unidos tiene ya en su lista secreta, esta persona recibe de 5 millones para arriba
O sea, no se especifica. La recompensa empieza en $5 millones y básicamente se olvida de problemas porque puede vivir en Estados Unidos con su familia, con otra identidad y nadie lo va a molestar. Y ya para que Estados Unidos haga eso es algo muy serio. Roger, ¿qué te hace pensar ese boletín de prensa? Tú que conoces a gente que tiene que ver con esto. No, bueno, lo que salta a la vista es precisamente la necesidad ya de que el gobierno rectifique el rumbo. Las instancias de procuración de justicia en México, que son, digamos, del mismo nivel del Departamento de Justicia, esto está dirigido, por supuesto, a la Fiscalía General de la República, entretenida en el caso Lozoya, entretenida en perseguir científicos, entretenida el fiscal en que siga en la cárcel parte de su familia política, entretenido en muchas cosas esa fiscalía, menos en lo que debe abocarse. Este es un llamado de atención, Frank, de la mayor pues gravedad para el gobierno de México. Me parece que es un tipo de esos avisos en que es el tercer aviso, ¿no? Y si no nos haces caso en lo que queremos, en lo que demandamos, entonces ya pasaremos a otras vías de acción. No se ha anunciado que ya se hayan dado las visas, por ejemplo, a los agentes de la DEA. Todo este tipo de situaciones en que los norteamericanos ven que no hay esa voluntad de cooperación, ven que el gobierno se mueve muy lento y en los hechos cae en una complicidad precisamente con los cárteles de la droga por no combatirlos. Entonces, todo eso es muy preocupante. Otra de las cosas que vi ayer en una de las notas es que una parte, digamos, de militantes de Morena, entre ellos los moneros, estos de la jornada que son muy cercanos a López Obrador, y a raíz de un pleito que tuvo Mario Delgado con Paco Ignacio Taibo ahí, que se dijeron de cosas, y Taibo le dijo a Delgado que renunciara y todo, hicieron un llamado a la base, a la militancia de Morena, a activar estos, le llamaron Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, que es un esquema utilizado en Cuba, en Venezuela, comités de la revolución le llaman en Cuba, en que en cada barrio, en cada comunidad, se forman para, según ellos, convencer a la gente y dialogar con ellos sobre las bondades de la Cuarta Transformación, pero en los hechos se está haciendo otra cosa. Entonces, si hay una movilización de militantes de ese tipo, pero orientada a la defensa nada más de la figura de López Obrador, pero que no tiene nada que ver con el combate a la inseguridad, al narcotráfico, a los feminicidios, al tráfico de personas, trata de blancas, como bien lo señalaba Aisha, que es gravísimo, ¿no? Pornografía infantil, en fin, tantas cosas que hay en México. Entonces, están enfocados a las cuestiones políticas nada más, sí, movilizar a los morenistas, pero para defender a su presidente, no para combatir la inseguridad. Es muy grave. Respondiendo a tu pregunta, yo lo veo de suma gravedad. Gracias, Roger. No quites la gráfica porque te voy a hacer otra pregunta. Y después ya regresamos con Aisha y Gilberto. Estoy recibiendo otro boletín del Departamento de Estado, también de carácter urgente. Gracias a Dios, Charlas de la Noche ya está acreditado en las agencias del gobierno, Departamento de Estado, FBI, Departamento de Justicia y DEA, como un medio oficial. Y dice lo siguiente: el presidente Biden anuncia delegación presidencial a visitar la República de Cabo Verde para asistir a la toma de posesión de su excelencia José María Neves. ¿Qué quiere decir con esto? Sacaron de allí al capo y ahora Estados Unidos ya le va a empezar a dar el soporte a Cabo Verde porque se encontraron que este testaferro no es el único que se encuentra allí, ni es el único que maneja los millones de toda la malversación de fondos que desvía Maduro y muchos. Ahora, ya los testaferros más grandes ya están detenidos por Estados Unidos.
Ya hay 2 colombianos, este hombre creo que también es colombiano, el que agarraron en Cabo Verde, etcétera, pero lo que está sucediendo es que Estados Unidos está serruchando el piso de las naciones dictatoriales o con tendencia de dictadura. México pues ya se ve que es una dictadura, pero aunque no lo quieran reconocer. Teniendo toda esta información Estados Unidos, Roger, yo le pregunté a un oficial del ejército norteamericano de las fuerzas especiales, ¿cuánto le toma a Estados Unidos con relaciones diplomáticas o sin relaciones diplomáticas ir por un funcionario corrupto a suelo de cualquier país de Latinoamérica? México, por la cercanía, 30 minutos, una operación de detención de un político, aunque se encuentre encerrado en un búnker como Osama Bin Laden. ¿Crees que, como internacionalista, crees que eso llegue a pasar en México, Roger? Mira, sería un escenario extremo. Yo creo que tienen que pasar antes algunas señales ya evidentes, todavía más que está poniendo sobre la mesa el gobierno de Estados Unidos, de que en efecto ya no va a haber ninguna posibilidad de cooperación del gobierno de México. Creo que la situación no ha llegado a ese extremo porque de alguna forma en algunos niveles o con determinados policías que han logrado tener, o comandantes o analistas de inteligencia que han logrado tener una relación fructífera con su contraparte norteamericana, a pesar de los ciclos políticos en México, es el último o los últimos hilos que quedan para antes de la ruptura total. Pero la tendencia es hacia la ruptura total y no se da ni siquiera, ya no hay intercambio de inteligencia como lo había antes, pues no dudo que esto se pueda hacer. Tendría un costo político muy elevado para Washington, intervenir de esa forma directamente, mandar un comando y todo, pero es un costo calculado por ellos en contraste con la recompensa que obtendrían. Hay otra forma en que lo han estado construyendo. Esta información que se me ha llegado es con los juicios de narcotraficantes en cortes federales de Estados Unidos. Está pendiente todavía el proceso a Genaro García Luna, que se ve que viene muy complicado. Pero de Chapo Guzmán y de una bola de narcotraficantes que han logrado procesar en Estados Unidos y sentenciar, han proporcionado muchísima información que seguramente les ha dado para dibujar ya un mapa de complicidades que lo tengan las agencias de inteligencia de Estados Unidos y que irán jalando poco a poco de ese hilo con los expedientes ya debidamente armados. Creo que esa sería una vía, digamos, de menos confrontación abierta con el gobierno de México, pero pues no se descarta lo otro. Recordemos que hace aproximadamente 100 y pico de años, un general norteamericano entró en el estado de Chihuahua persiguiendo precisamente a Pancho Villa y a sus dorados y llegó casi hasta el límite sur del estado de Chihuahua, 700 kilómetros aproximadamente. No pudo encontrar a Villa. ¿Por qué? Porque Villa atacó una ciudad de Estados Unidos, Columbus y todo. Entonces, hay antecedentes. Ese es el más conspicuo, digamos, el más de los más conocidos, involucró al ejército de Estados Unidos y todo, pero hay otro tipo de situaciones en que se ha sabido que cazarrecompensas o agentes federales durante la prohibición, etcétera, entraban a México en busca de fugitivos de Estados Unidos o de bandidos o narcotraficantes mexicanos que los ayudaban. Entonces, pues está sobre la mesa, Fran. No me gustaría, y no lo digo por defender al gobierno ni nada, sino como mexicano que soy, que el suelo mexicano fuera pues así intervenido de esa manera, pero también pongo sobre la balanza si la situación de inseguridad llega a tal grado en que ya las familias mexicanas son las afectadas, pues habría que ver entonces qué es lo más conveniente, aunque duela, ver que esas situaciones quedarían como las últimas opciones. Gracias, Roger. Gilberto, antes de pasar con Aisha,
es evidente que estas recompensas, empezando en $5 millones y iniciando con los nombres de los familiares de varios capos, ya es un acto definitivo de parte de Washington para empezar. Esas fuerzas especiales estacionadas en San Antonio, Texas, son las que estaban en Afganistán. Como dice Roger, yo sé que tú también estás de acuerdo con Rogelio. A nadie nos gustaría una invasión a México por parte de Estados Unidos, pero pasó en Panamá, pasó con Osama Bin Laden, pasó con Gaddafi. Estados Unidos no se ha quedado de brazos cruzados. Pasó con Somoza. Así es. Bien, mira, Frank, vamos relacionando algunos puntos. Cuando tú preguntabas dónde está la lealtad de la Sedena o de la Armada Mexicana, fue una pregunta que también apareció ayer. Yo estuve en compañía de Rafael Loret de Mola, que como tú sabes es autor de más de 38 libros de historia política, de análisis. Y bueno, nos repartimos ahí la respuesta, pero evidentemente Rafael tenía mucha más información. ¿Por qué? Porque él tiene pues una historia de enlaces con el ejército mexicano en donde dimos unas cifras. Creemos que el 60% de la Sedena se siente humillado, se siente disgustado con López, se siente molesto con López. Y en el caso de la Marina, el número llega a 70%. Ante las preguntas de la gente que qué tan corrupto es la Sedena de aceptar andar operando un aeropuerto, operando bancos, de albañiles, de aduanales, la respuesta fue contundente. Sentimos que tenemos un ejército mexicano y una marina que tiene una formación patriótica profunda, en donde su lealtad está, como tú bien lo dijiste, en el pueblo de México, más que en la de un comandante supremo que los ha humillado. Y voy a platicar los 3 factores que explicó en detalle Rafael y que me hicieron mucho sentido. La primera humillación que recibió el ejército fue el haber quitado el Estado Mayor Presidencial. Fue una muestra de desconfianza, fue una muestra de humillación, porque era todo una historia de protección a la seguridad nacional estando cerca de la figura de la investidura presidencial. La segunda gran humillación fue cuando se les pidió que depusieran las armas en eventos que tenían contra cárteles del crimen, en donde los soldados rasos, yo tengo contacto con algunos que se han acercado a Frena, fue de lo más humillante. Y la tercera, evidentemente, fue la liberación del Chapito, y ahí viene el punto importante que se liga con este boletín de los Estados Unidos. ¿Cuándo hemos visto que Alejandro Gertz Manero o que el señor hoy Adán Augusto López, antes Sánchez Cordero, o el presidente ofrezcan una recompensa para capturar a los capos que se vieron, según ellos, en la necesidad de liberar? La respuesta para todos los mexicanos que están en los Estados Unidos y Canadá y en nuestro país: nunca, nunca. Parece que ya nada más faltaba que fueran hace una semana a celebrar los 2 años, el segundo aniversario de la liberación del Chapito, y que López se diera una vuelta para cortar el pastel. Y es lo único que faltó, Frank. Entonces, el pueblo de México no se chupa el dedo. Entiende la condición de seguridad nacional que Estados Unidos nos está poniendo arriba de la mesa. Nos está anunciando que no es culpa de los mexicanos, pero que hoy tenemos un gobierno tan corrupto, tan displicente, tan falto de voluntad para resolver el problema del crimen organizado, que pues no nos deba sorprender
de que tengan maneras de tratar el tema como un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos y apoyarse en los tratados internacionales para que veamos marines o grupos especiales buscando y localizando esos capos que López más bien va y los felicita, los abraza, celebra con ellos y les pone el prefijo don Ovidio. Perdón por llamarle Chapo, don Ovidio Guzmán. Ya los mexicanos, y bueno, por el bien de nuestro país, López tiene que salir. La llegada aquí de 3 secretarios de Estado, Blinken, Mayorkas y Marland, procurador de justicia, a nosotros en los análisis que se trataron de acallar en la prensa vendida, es evidente, vinieron a leerle la cartilla a López y probablemente le dijeron que está en riesgo su libertad, que está en riesgo la libertad de sus hijos, porque ya tienen toda esta información que nosotros apenas estamos viendo de esta red de lavado de dinero con Maduro, de este proceso de atención a los narcotraficantes del cartel de los soles o de los cocal. Te perdimos, Gilberto. Sumando, Frank, creo que el ejército está ya no en una reflexión, en una decisión de apoyar al pueblo de México en lo que decida. A mí me lo han dicho varios militares a nivel general. O sea, nosotros vamos a estar con el pueblo y el pueblo tiene que demostrar que quieren a López fuera. Lo tienen que demostrar, sea porque se reúnan 4 millones de mexicanos alrededor del Palacio Nacional, en donde entramos con ustedes a pedir la renuncia, o sea porque hoy este instrumento constitucional nos permite decirle, te vas, has hecho un pésimo papel, has puesto a México inclusive en una amenaza territorial de que tengan que venir a resolver los problemas que tú ni siquiera te atreves a ofrecer $1 millón por esos capos que siguen matando a más de 100,000 mexicanos. Así es, Gilberto. Y Aisha, vamos a extender unos minutos porque les quiero pasar unas fotos que me acaban de llegar, en las cuales ya el señor Alejandro Mayorkas, yo pienso que ya convencido de que la relación con México en cuanto a investigación de maleantes no funciona, básicamente pues ya Estados Unidos ya ha hecho andar sus centros de inteligencia en la frontera y conjuntado con lo que dice Gilberto Lozano, pues el vecino más grande de México es Estados Unidos, no es Venezuela, Aisha. Sí, comentando un poco lo que decía Rogelio, en Venezuela se llama Comité de la Defensa de la Revolución Bolivariana. Es el mismo esquema que Mayo Delgado junto con su cúpula lo quiere hacer acá. ¿Y qué hacen esos comités? Más que todo, adoctrinar a la población, pues van metiéndose en los barrios y van diciendo por qué tienes que seguir apoyando la revolución, en el caso de Venezuela. Pero es el mismo espejo que se va a repetir acá. Lo que dijiste hace rato, Fran, de la visita de Estados Unidos a Cabo Verde, es una demostración del espaldarazo que están diciendo como que, ok, me entregaste a este narco mayor, ahora déjame cooperar contigo, porque no solamente están allí, aquí en México, señores, también están gente de Nicolás Maduro operando actualmente, que son los asesores de Morena. Por eso que ustedes ven que está tan protegido el gobierno venezolano a través de Morena, porque obviamente hay vínculos. Esto es más horrible de cómo se ve, esto es más profundo. Cuando todo esto salga a relucir, mire, hasta gente a lo mejor involucrada con la parte empresarial van a salir también salpicados, porque esto es una mafia muy fuerte de millones de dólares que esta gente está trabajando hace tiempo, ¿ok? Y por otro lado, quiero decir que ojalá que se cumpliera lo que le pasó a Noriega, no digo aquí en México, pero sí en Venezuela. Mira, yo sé que suena muy duro esto y siempre me criticaron los venezolanos por decirlo de la invasión,
Pero mira todo el daño que le han causado a Venezuela durante 22 años. ¿Ustedes creen que si ya hubiesen invadido a Venezuela, hubiesen sacado la rata de Maduro, hoy Venezuela tuviese otra mirada, otra esperanza, y no humillada, olvidada, arruinada como lo está ahorita? Entonces, yo tampoco estaba de acuerdo con una invasión si se suponía que dentro del país se podía salir adelante. Pero llega un momento, señores, que nos tapemos los ojos con una bendita. Ya cuando es narcoestado, no hay manera civil de sacarlo, no hay manera constitucional de sacarlo. Por eso es que yo hago un llamado a todos los mexicanos que el momento es ahora. Tenemos que aprovechar esta herramienta constitucional que tenemos ahorita, porque después puede ser demasiado tarde. Retroceder después no va a ser posible. Véanse en el espejo de Venezuela, véanse en el espejo de Bolivia, la misma Nicaragua que comentó ahorita Rogelio. Miren cómo están, o sea, por actuar tarde, por creer que todo se iba a solucionar, y miren las consecuencias. Entonces, en esos 3 puntos que para mí son los más importantes, resalto que, como dijimos al inicio, la unión es lo que va a ayudar a México a salir de este narcogobierno. Pero tienen que unirse, tenemos que unirnos y apoyar. De lo contrario, jalando cada quien para su isla, no vamos a lograr absolutamente nada. Sí, Aisha, realmente es un punto de vista muy válido porque tú ya lo viviste, tú ya conociste esa calle, ya estuviste allí y como dice Gilberto y reconoce mucho tu colaboración con Frena, eres la única que nos puede quitar esa venda, como lo acabas de decir, para saber por dónde viene la situación y hacia dónde vamos, o nos quieren arrastrar, mejor dicho. Mira, no por dónde vienen, Fran, lamento decirlo, ya estamos. Es duro lo que digo, pero es que ya estamos en la situación. Lo único diferente que yo veo de México a Venezuela es el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún tenemos tiempo de ponerle un pare al comunismo, porque ya están en las bases. Insisto, aquí están los dictadores venezolanos metidos, no solamente Maduro como cabeza, sino su secuela. Aquí está Jorge Rodríguez, por Dios. O sea, el embajador de Venezuela aquí es un asesino, es un psicópata ese señor, es un psiquiatra loco, ¿sabe? Es un resentido social. Acuérdense que el papá de él lo mataron porque secuestró a unos empresarios en Venezuela, creo que eran unos gringos. Entonces, esa es su frustración, porque mataron de una forma horrible al papá. Entonces, imagínate tú, él lo ve como mártir cuando el papá era un secuestrador, un narcotraficante. O sea, ¿cómo quería que te lo mataran? A ver, ¿cómo quería que te lo trataran? Entonces, ese es todo su complejo, y en virtud de eso, a ese loco lo tenemos acá como encargado del diálogo, entre el famoso diálogo entre Venezuela y entre Nicolás Maduro y Guaidó. Y nada más y nada menos que el asesino golpista de Arias Cárdenas, que está como embajador. Entonces ya estamos. El tema es que yo no entiendo por qué al mexicano le cuesta tanto ver lo que está ocurriendo, porque yo siempre lo digo, yo no soy la única, la que estoy dando la cara soy yo, pero aquí hay muchos venezolanos que lo dicen. Mira, en estos días que estaba en la Deportiva levantando las firmas, a mí me traiciona el acento, y tampoco es que lo niego, yo nunca niego mis raíces, solamente que indico siempre que soy México-venezolana, que soy naturalizada mexicana y tengo el derecho de poder protestar, tengo el derecho de alzar mi voz, etc. Entonces allí se me acercó una señora y apenas me escuchó el acento, empezó a atacarme y empezó a decirme que era una malagradecida, que porque venía a su país a tratar mal a su presidente cuando me está matando el hambre, y pare de contar. ¿Qué le quiere decir con eso? Inmediatamente, al ver esa reacción, este es el odio y el resentimiento que este señor le mete a la gente. Y no solamente en mi caso por ser venezolana, va a llegar un momento que entre mismos mexicanos se van a comenzar a atacar, entre mismas familias, entre mismos amigos, porque eso es lo que va a generar López Obrador, una polarización totalmente dividida, y eso es lo que se quiere evitar. Gracias, o al menos ese es el mensaje que quiero evitar. Gracias. Y mira, hay alguien que sí está viendo y le vamos a pedir a Gilberto que cierre el programa, pero vean estas imágenes. El FBI abrió 9 centros a lo largo de la frontera, aparte del Comando Central en El Paso, Texas, de la DEA, desde donde se monitorean todas las actividades de tráfico de personas, tráfico de dinero,
tráfico de tanto estupefaciente que está pasando, y este operativo básicamente acaba de iniciar también. O sea, Estados Unidos no se está quedando de brazos cruzados. Realmente ellos están dando, pues básicamente la tendencia de lo que se ve, y estoy tratando ahorita de agregar la foto de Alejandro Mayorkas, porque sí tiene mucho sentido lo que dices, Aisha. Básicamente, los mexicanos a veces no vemos. Es como el amor ciego. No sé si a ustedes les ha pasado de que el amor a veces llega a estar tan ciego que la gente no se percata de lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, básicamente, Estados Unidos, pues, sí está viendo. ¿Qué te parece, Gilberto, esta foto de Alejandro Mayorkas, tomada hace unos días, donde especialistas en lavado de dinero, tráfico de dinero electrónico, tráfico de dinero en efectivo, tráfico de personas, gente que dobla las nacionalidades, que las falsifica, las nacionalidades, que falsifican documentos? Ya están estos centros bien activos, con agentes bien entrenados, especialistas, y operan 24 horas al día, los 7 días de la semana, y están en contacto con 2 comandos militares de fuerzas especiales. En San Antonio, Texas, uno, y en San Diego, California. ¿Qué quiere decir, Aisha? Que los funcionarios del gobierno de Biden sí están viendo la renuencia de la presente administración, lamentablemente, al no hacer nada para cooperar en materia de justicia, y que el país pues está yendo al hoyo básicamente. Entonces, realmente, Gilberto, te agradeceríamos mucho que cerraras el programa con el punto de vista aunado a lo que viste hoy en Guadalajara. Y gracias, Roger, gracias, Aisha, gracias a todos. Adelante, Gilberto. Muchas gracias, Frank. Bueno, pues esa pregunta que algún día enfrentaremos abuelos y padres estuvo presente en Jalisco, porque es vergonzoso ver, ahorita leía, que acaban de darle un premio mundial a la física, es de estas científicas, Julia Tagueña, mientras está compareciendo ante la Fiscalía General de la República. O sea, trata de imaginarte lo que está haciendo México. Julia Tagueña la premian mundialmente por sus estudios científicos como física, y al mismo tiempo está teniendo que ir a comparecer a la Fiscalía General de la República. Presentas estas fotografías de Alejandro Mayorkas haciendo un esfuerzo de algo que tú pronosticaste, Frank, cuando se cerró la presencia del ejército americano en Afganistán, por ver que era prioritario ver la frontera mexicana. Vergonzoso, Frank. Vergonzoso ver a Alejandro Gers Manero persiguiendo, yo no digo que a mí, que también estoy siendo perseguido, simplemente persiguiendo a la viuda de su hermano, persiguiendo a los físicos, y vemos a Alejandro Mayorkas viendo la prioridad, y te da vergüenza de que el gobierno mexicano no esté atendiendo las cosas con profesionalismo, con seriedad, con todo lo que significa los puntos prioritarios de seguridad nacional. Los mexicanos nos hemos dado cuenta, Frank, y entonces la pregunta que vamos a recibir de nuestros hijos es: ¿y tú qué hiciste, papá? ¿Tú qué hiciste, abuelo? ¿Qué hiciste cuando tuviste enfrente de ti la revocación de mandato de la 4T, de este narcopartido Morena y de este dictador desquiciado López Obrador, adorador de dictadores como Nicolás Maduro, Díaz-Canel, Hugo Chávez,
Salvador Allende, Evo Morales? Esta es la pregunta para toda la gente que nos escucha. ¿Tú qué le vas a responder a tus hijos y tus nietos si se nos va el país de las manos con toda la información que tenemos? La gente de Frena, vamos a decir, luchamos de frente, luchamos con entusiasmo, luchamos con la frente en alto. 15 de diciembre celebraremos que va la revocación y en marzo 27 habrá una fiesta nacional. Así nos vemos, Frank, salvando a México, rescatando nuestro país, pero sin duda, como tú lo has mencionado, es porque cada mexicano, un soldado en cada hijo te dio. Gracias, Frank, siempre por tu espacio que nos permite este diálogo para que lo escuchen mexicanos cuando es imposible que se pueda dar un diálogo y un panel como esto en los canales comerciales de México. Gracias, Gilberto, gracias, Aisha, gracias, Rogelio Río Serrán. Buenas noches. A las emisoras del oeste les comunico que este programa se dividió en 2 segmentos y más tarde lo podrán escuchar la segunda parte. En video va todo completo a través del canal de YouTube, Charlas de la Noche. Y gracias, Gilberto, y gracias a toda la gente de Frena. Buenas noches, nos escuchamos mañana. Buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.